La lluvia golpeaba el parabrisas del Mercedes-Benz Clase S, negro con una fuerza que arrancó lágrimas del cielo gris de Guadalajara. Las gotas resbalaban por el cristal como pequeños ríos plateados, distorsionando la vista de las calles adoquinadas del centro histórico que se extendían ante Eduardo Salinas Mendoza. Sus manos sexagenarias, adornadas con un reloj Rolex que costaba más que el salario anual de sus empleados municipales, aferraban el volante con una fuerza que le dejaba los nudillos blancos como el papel. El temblor en sus extremidades no era causado por la tortura que recorría las avenidas coloniales de la ciudad, donde los vendedores ambulantes se refugiaban bajo los arcos de cantera rosa que habían presenciado 4 siglos de historia tapatía. Era el peso aplastante de las palabras que había escuchado apenas 3 horas antes en el consultorio del doctor Ramírez, el oncólogo más prestigioso de todo Jalisco, cuyo título figuraba en una pared llena de diplomas que ahora parecían burlarse de la impotencia de la medicina moderna. Cáncer de páncreas en etapa avanzada, dijo el especialista con la voz profesional y neutral que los médicos usaban al dictar sentencias de muerte. Metástasis en el hígado y los pulmones. 6 meses, quizá 8 si respondemos bien a la quimioterapia paliativa. Las palabras cayeron sobre don Eduardo como balas de artillería. Cada sílaba destruía la esperanza. Cada diagnóstico técnico nublaba un futuro que se daba por sentado. Su imperio textil, Industrias Salinas, SADCB, se construyó a lo largo de 4 décadas de trabajo que antes se consideraba imposible. Pero ahora se sabe que gran parte del esfuerzo fue logrado por miles de empleados cuyas vidas se consideraban variables en la economía. Las fábricas se extendían por 5 estados de la República Mexicana, empleando a más de 8,000 personas, generando ahorros anuales superiores a 2 millones de pesos. Su sede ocupa 3 pisos completos de la Torre Chapultepec, con ventanas de ventilación que ofrecen vistas panorámicas de la ciudad que había conquistado económicamente. Pero ahora, mientras contemplaba los llamados humedales, donde los mariachis se refugiaban en las cantinas de la Plaza de los Mariachis, donde las madres jalaban a sus niños pequeños para protegerlos de la lluvia torrencial, donde los comerciantes cubrían apresuradamente sus puertos de frutas y verduras con plásticos desgastados, don Eduardo sentía que todos eran afortunados. No merecían ni un segundo más del tiempo que se le escurría entre los dedos como arena fina. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte al canal y contarnos en los comentarios dónde ves la ciudad. Nos ayudas a seguir adelante compartiendo estas historias conmovedoras. Ahora continuamos con esta historia que cambiará tu perspectiva de la vida. Las mansiones en las lomas de Chapultepec, el penthouse en Polanco, la casa de verano en Puerto Vallarta, las cuentas bancarias suizas con más dinero del que se podría gastar en varias vidas, las conexiones políticas que abría a cada puerta en Los Pinos. Todo esto se convirtió de repente en una colección de puestos vacantes que no se podían comprar, ni siquiera un día de vida. La ironía era tan cruel que casi resultaba cómica. El hombre que había dedicado toda su vida a acumular riqueza, descubrió que lo único que realmente importaba era lo único que no podía comprar. Don Eduardo decidió actuar solo aquella tarde de juegos, despidiendo a Aurelio, su chofer personal durante 15 años, un hombre de confianza que conocía todos sus horarios, todos sus caprichos y su ruta preferida para llegar a sus destinos. Necesitaba el silencio del coche, la soledad de sus pensamientos, el espacio mental para procesar una realidad que su mente se resistía a aceptar. Los asientos de cuero italiano del Mercedes, que normalmente confieren una sensación de poder y estatus, ahora se sentían como el forro de un ataúd de lujo. Su esposa, Margarita, falleció hace 5 años en un accidente automovilístico camino a Chapala,
mientras regresaba a visitar a su hermana enferma. El Mercedes en el que viajaba, un modelo anterior pero igual de lujoso, perdió el control en una curva, empapado por la lluvia, igual que la lluvia que ahora golpeaba sus parabrisas. El auto dio 3 vueltas antes de estrellarse contra un árbol centenario. Los peritos dictaminaron que fue un accidente, que la velocidad era la adecuada, que fue simplemente una de esas tragedias inexplicables que ocurren sin razón aparente. Margarita fue su compañera durante 35 años, la única persona que conocía al joven Eduardo, el que siempre soñó con ganar dinero, el que nunca había hablado de lograr algo significativo en su vida. Fue testigo de su transformación gradual, de un empresario ambicioso pero humano a un magnate frío y calculador. Durante años, él se había empeñado en anunciar que estaba perdiendo su alma en el proceso de conquistar el mundo, pero ella interpretó sus inquietudes como la ingenuidad de alguien que no entendía las complejidades del mundo empresarial moderno. Tras su muerte, la soledad se instaló en la vida de don Eduardo como un inquilino permanente que pagaba la renta con amargura. Sus 2 hijos, Eduardo Jr. y Patricia, emigraron a Estados Unidos tras terminar sus carreras universitarias, estableciéndose en Nueva York y Los Ángeles, respectivamente. Eduardo Jr. trabajaba como vicepresidente en una firma de inversiones de Wall Street, mientras que Patricia dirigía una agencia de marketing digital en Beverly Hills. Ambos construyeron vidas prósperas y aparentemente felices, pero sus visitas a México se volvieron cada vez más esporádicas y formales. Las llamadas semanales se convirtieron en conversaciones mensuales, luego bimensuales, reduciéndose finalmente las bromas a Navidad, cumpleaños y el aniversario de la muerte de Margarita. Don Eduardo sabía que sus hijos lo respetaban como empresario y lo consideraban un sacerdote, pero dudaba sinceramente que alguno de ellos lo quisiera como ser humano. Fue tan limitado en su educación, tan centrado en prepararlos para el éxito financiero, tan emocionalmente ausente debido a las exigencias de su imperio empresarial, que logró criar a los extranjeros exitosos que transmitían su atractivo, pero no compartió su mundo interior. La ironía más amarga fue que ahora, cuando finalmente tenía tiempo para reflexionar sobre las relaciones humanas que se habían sacrificado en el altar del éxito empresarial, era demasiado tarde para reconstruir los puentes que se habían quemado durante décadas de prioridades equivocadas. Detuve el Mercedes en un semáforo cerca del mercado de San Juan de Dios, esa catedral del comercio popular que había resistido siglos de cambio urbano, donde las voces de los vendedores creaban una sinfonía caótica que contrastaba dramáticamente con el silencio artificial de sus oficinas ejecutivas. A través de los parabrisas empañados, observé las figuras borrosas corriendo bajo la lluvia, mujeres con rebozos protegiendo a bebés pequeños, hombres con sombreros en forma de palma cargando lomos de mercancía, niños descalzos chapoteando en los charcos con una alegría que había olvidado que existía. Los mariachis, estos embajadores musicales de la cultura tapatía, se refugian en cantinas tradicionales, con sus trajes de charro empapados, pero sus instrumentos protegidos como tesoros sagrados. Los vendedores trabajan frenéticamente para recolectar sus frutas tropicales, verduras frescas y artesanías hechas de plástico desgastado que han visto días mejores. Las madres buscaban a sus hijos pequeños por las irregulares superficies de piedra, encontrando charcos y pozas con la destreza de marineros experimentados. Era un mundo que había observado durante décadas desde la distancia segura de sus vehículos blindados y la altura aristocrática de sus torres de oficinas. Un mundo que conocía como concepto económico,
pero del que estaba desconectado como realidad humana. Sus trabajadores de fábrica provenían de estas colonias, experimentaban estas realidades, enfrentaban estos desafíos diarios, pero permanecieron para siempre como simples números en las listas, estadísticas en los informes de recursos humanos, variables en las economías de productividad. Fue entonces cuando oyó el sonido metálico de la manija de la puerta trasera, un sonido que atravesó la melancolía de sus pensamientos como un cuchillo afilado. Su corazón literalmente dio un vuelco, y luego comenzó a latir con la velocidad de una ametralladora. En el retrovisor, con una claridad que parecía surgida de una pesadilla, vio una pequeña figura deslizándose hacia el interior de su coche. Un niño de no más de 12 años, empapado hasta los huesos como un gatito abandonado en una tormenta. La ropa del niño estaba tan desgastada, tan descolorida por los innumerables lavados con jabón barato y agua fría, que era imposible determinar qué colores se habían usado originalmente. Podría haber sido azul, verde o marrón, pero ahora era simplemente gris. El color de la pobreza sin recursos para mantener las apariencias. El cabello negro le caía a un hombre que, a pesar de la riqueza acumulada viviendo en la calle, revelaba rasgos delicados y una estructura ósea que mostraba una belleza natural que la pobreza no había eclipsado por completo. Pero fueron los ojos del niño los que realmente perturbaron a don Eduardo, grandes, oscuros y hundidos como pocos ojos antiguos, brillando con una mezcla de miedo, determinación y una sabiduría que desmentía su aparente edad. Eran los ojos de alguien que había visto demasiado, que había tenido experiencias vividas, reservadas para los adultos, que había desarrollado una comprensión del mundo que la mayoría de la gente nunca adquiere. «Oye, muchacho, ¿qué demonios haces? ¡Sal de mi coche inmediatamente!», gritó don Eduardo, girando en su asiento de cuero italiano con una expresión que mezclaba indignación aristocrática, auténtico terror y la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido sin rechistar. Su primer pensamiento, condicionado por décadas de paranoia corporativa y el constante consejo de sus guardias de seguridad, fue que se trataba de un sofisticado intento de asalto. Quizás el niño era la distracción perfecta, el gancho diseñado para bajar sus defensas, mientras otros delincuentes, probablemente adultos armados y peligrosos, se preparaban para atacar desde diferentes ángulos. Su mano derecha se dirigió instintivamente al compartimento donde guardaba el botón de pánico, conectado directamente con Seguridad Integral Tapatía, la empresa de protección personal más exclusiva de Guadalajara. Pero el chico no se movió. Estaba sentado allí, temblando como una mesa al viento, pero mirándome fijamente a los ojos con una intensidad que perturbó profundamente al millonario. No había en su expresión la típica agresividad de un delincuente, ni la desesperación de quien lucha por dinero. En cambio, había una extraña calma, una tranquila determinación que sugería que este encuentro no había sido casual, sino cuidadosamente planeado. Durante varios segundos que parecieron horas, solo se oía el rítmico repiqueteo de la lluvia sobre el techo del Mercedes, el lejano sonido de las bocinas en la avenida Javier Mina y el lejano murmullo de voces que se refugiaban en las puertas del mercado. El aire dentro del coche era denso, cargado de una tensión que Eduardo no supo interpretar. «Usted es don Eduardo Salinas Mendoza, ¿verdad?», preguntó el muchacho. Su voz, a pesar de su evidente juventud, poseía una cualidad tranquila y firme que contrastaba dramáticamente con su apariencia vulnerable. Don Eduardo sintió que la sangre le corría por las venas, como si estuviera llena de hielo líquido. El conocimiento de su identidad por parte de este chico, aparentemente indigente, transformó por completo la naturalidad del encuentro. Como los demonios son menores de edad, sabían no solo tu nombre, sino también tu apodo completo. Te estaban investigando, te estaban siguiendo.
Fuiste víctima de un secuestro minuciosamente orquestado. Su mente, entrenada por décadas de negociaciones complejas y situaciones comerciales de alto riesgo, comenzó a pensar a toda velocidad, considerando las posibilidades más aterradoras. Los secuestros de ejecutivos han aumentado de forma alarmante en los últimos años en México. Guadalajara, a pesar de su reputación de ciudad relativamente segura, no era inmune a este flagelo. Sus asesores de seguridad anunciaron repetidamente la creciente sofisticación de las bandas criminales y su capacidad para investigar a sus objetivos durante meses antes de actuar. ¿Cómo sabes mi nombre, muchacho?, balbuceó, intentando mantener la compostura que había cultivado durante 4 décadas de liderazgo corporativo, pero incapaz de ocultar el temblor que se apoderó de su voz. «Porque conociste a mi madre», le respondió al niño, y esas 6 palabras cayeron sobre don Eduardo como un martillo sobre el cristal, destrozando al instante todas sus teorías sobre secuestradores y crimen organizado. Se llama Rosa María Hernández Jiménez. Lleva 6 años limpiando oficinas en su empresa textil. El nombre golpeó a don Eduardo como un golpe invisible en el estómago, dejándolo sin aliento y momentáneamente sin palabras. Rosa María. Sí, el recuerdo se desvaneció vaga y fragmentariamente, como si recordara a alguien que formaba parte del paisaje cotidiano sin llegar a ser realmente significativo. Una joven de años, siempre sonriente, a pesar de la evidente pobreza que la había llevado a aceptar trabajos nocturnos de limpieza. Llegaba muy temprano, cuando las oficinas de la planta ejecutiva de Industrias Salinas siempre estaban vacías y silenciosas, y solo guardias de seguridad y personal de mantenimiento compartían los espacios que durante el día ocupan ejecutivos, secretarias y reuniones importantes. Se le había visto ocasionalmente durante estos momentos fugaces, cuando ocurrían fuera del horario habitual, motivados por alguna crisis empresarial o un informe urgente que requería atención inmediata. Rosa María siempre la saludaba con una sonrisa sincera y un «Buenos días, don Eduardo», pronunciado con el respeto natural de quien entendía las situaciones sociales, pero no se sentía menospreciado por ellas. Trabajaba con silenciosa eficiencia, asegurándose de que cada superficie estuviera impecable, cada cubo de basura vaciado, cada detalle de la limpieza atendido con un cuidado que, a pesar de la humildad de su trabajo, denotaba orgullo profesional. Trabajó para Industrias Salinas durante casi 2 años, pero un día, sin explicación aparente, simplemente dejó de trabajar. Recursos Humanos le informó secamente que había renunciado sin una explicación detallada, algo habitual en puestos de esta naturaleza, donde la rotación de personal era alta y las razones de la salida rara vez se documentaban con precisión. Don Eduardo, ocupado entonces con complejas negociaciones para la fusión con una empresa textil de Puebla, no había prestado mucha atención al desperdicio de una empresa de limpieza. En su mundo de balances financieros, proyectos de crecimiento y estrategias de mercado, la ausencia de Rosa María era simplemente una pequeña tarea administrativa que Recursos Humanos se encargaría de resolver contratando a un sustituto. «Tú, mamá», Rosa María murmuró, sintiendo cómo la realidad empezaba a tomar una forma que no me gustaba nada, como una fotografía que se revelaba lentamente en una habitación oscura para mostrar una imagen que yo no vería. «Sí, mi madre. Aquella de la que te despediste cuando supiste que estabas embarazada», dijo el chico, y su voz, aunque todavía inquietantemente tranquila, tenía una carga emocional que hizo que don Eduardo se encogiera en su silla como si le hubieran dado una bofetada. La memoria millonaria comenzó a reconstruir sucesos que habían quedado enterrados en lo más profundo de su conciencia.
recuerdos que había etiquetado como decisiones empresariales necesarias para evitar afrontar las implicaciones humanas de sus actos. Rosa María empezó a llegar tarde algunos días durante su segundo año de trabajo, algo inusual en ella, quien siempre había sido puntual y confiable. A veces estaba pálida, y él había oído rumores en los departamentos administrativos de que estaba embarazada. En aquel entonces, la política de su empresa era estricta y, según su perspectiva, pragmática. No había complicaciones con los empleados con dificultades, especialmente en trabajos que requerían trabajo nocturno y un esfuerzo físico considerable. Horarios de maternidad reducidos, horarios especiales, bajas por enfermedad frecuentes. Todo esto representaba interrupciones en la eficiencia operativa que no estaba dispuesto a tolerar. Había dado instrucciones específicas al Departamento de Recursos Humanos para que reubicaran a Rosa María, a sabiendas de que en el mundo empresarial mexicano de la época, reubicar era un eufemismo elegante para forzar una renuncia. Era una práctica común, legal si se ejecutaba correctamente, socialmente aceptable en el ámbito empresarial y económicamente sensata desde la perspectiva de mantener operaciones eficientes. Mira, muchacho, yo no... Esa fuerza de las decisiones empresariales, decisiones difíciles que hay que tomar por el bien de la empresa, comenzó a decir don Eduardo, pero se le quebró la voz al encontrarse con la mirada penetrante del joven. Una mirada que parecía ver a través de todas sus justificaciones cuidadosamente construidas a lo largo de los años. Mi madre nunca te hizo daño, continuó el niño, ignorando la débil justificación del millón como si la hubiera anticipado esa misma respuesta. Incluso cuando te vimos mudarte a una habitación más pequeña por falta de trabajo. Incluso cuando vendías tus posesiones de vez en cuando, unas monedas de oro que le dabas a mi abuela para comprarme medicinas cuando tenía bronquitis y no podíamos pagar al médico. Incluso cuando trabajabas doble turno como sirviente en las casas de las lomas para alimentarme. Cada palabra que pronunciaba el niño era como un garrote que golpeaba la conciencia de don Eduardo. Las consecuencias de su decisión empresarial, que él había categorizado abstractamente como una medida de eficiencia, se revelaron como una cascada de sufrimiento humano real, tangible y devastador. Don Eduardo sintió que el aire dentro del coche se espesaba, dificultando la respiración, como si la atmósfera misma estuviera concentrada en una sustancia que sus pulmones no podían procesar adecuadamente. El chico hablaba con una madurez propia de su edad. Cada palabra, cargada de una verdad, la cortaba como un bisturí, exponiendo los nervios emocionales que el millonario había tenido cuidadosamente anestesiados durante años. La lluvia seguía cayendo, pero ahora don Eduardo sentía que la verdadera tortura estaba en su interior, devastando las justificaciones que había construido durante décadas para proteger su conciencia de las consecuencias humanas de sus decisiones empresariales. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó don Eduardo, y por primera vez en décadas su voz sonó genuinamente vulnerable, despojada de la autoridad imperiosa que había cultivado como armadura contra el mundo. «Porque mi madre murió hace 3 meses», le respondió al niño, y esas palabras le atravesaron el pecho al millonario como hielo, desgarrando defensas emocionales que se consideraban impenetrables. Murió trabajando. Se cayó por las escaleras mientras limpiaba una casa en los cerros de Chapultepec. El patrón ni siquiera pagó los gastos del funeral. Tuvo que pedir prestado dinero a los vecinos de la colonia para poder enterrarlo con dignidad. El silencio que siguió fue ensordecedor, más profundo que el vacío del espacio exterior. Don Eduardo observó al niño frente a él, pequeño,
empapado, temblando de frío, pero irradiando una dignidad que él, con toda su riqueza acumulada durante décadas, sentía que nunca había poseído realmente. La ironía del golpe fue como una bofetada cósmica. Estaba recibiendo su propia sentencia de muerte ante un niño que había perdido a su madre como consecuencia directa de una decisión empresarial que había tomado años atrás sin considerar las consecuencias humanas. «¿Cómo te llamas?», preguntó don Eduardo. Su voz, ahora apenas un susurro, luchando por salir de una garganta engrosada por la emoción. «Miguel Ángel Hernández Jiménez. Tengo 12 años y vivo solo desde que murió mi madre. Los vecinos del barrio me ayudan a veces, cuando pueden, pero el ayuntamiento tiene sus propios problemas, sus propias familias que alimentar, sus propias deudas que pagar». «¿Solo? ¿Un niño de apenas unos años que vive completamente solo?». La incredulidad y el horror se mezclan en la voz del millonario como ingredientes tóxicos en una poción venenosa. «Sí, don Eduardo, solo. En la misma habitación donde vivíamos mi madre y yo, en el barrio de Miravalle, vendiendo chicles en los semáforos de López Mateos y lavando coches en el estacionamiento del centro comercial para poder comer. A veces, los domingos, vengo aquí al centro histórico y miro su coche al pasar. Hoy decidí intervenir porque necesitaba decir algo muy importante». Don Eduardo sintió que sus defensas emocionales, constructos psicológicos cuidadosamente construidos durante décadas de negociaciones despiadadas y decisiones difíciles, comenzaban a derrumbarse pieza a pieza, como un antiguo edificio demolido por un terremoto emocional. Este chico lo había estado observando, había estudiado sus rutinas, había planeado este encuentro con una Valencia que lo aterrorizaba y lo conmovía a la vez. La imagen de Miguel Ángel, un niño de apenas unos años, viviendo completamente solo en una humilde habitación, atendiendo los llamados para sobrevivir día a día, observando con indiferencia el Mercedes negro que representaba el mundo de privilegio que indirectamente había destruido su estabilidad familiar, fue tan devastadoramente poderosa que don Eduardo sintió que algo fundamental se rompía en su interior. ¿Qué hay que decir, Miguel Ángel? El niño se secó las lágrimas que había contenido heroicamente durante la conversación, lágrimas que ahora corrían por su hocico, sucias como pequeños ríos de dolor purificado. Cuando miró directamente a los ojos del millonario, su expresión tenía la solemnidad de alguien muy maduro, alguien que había visto demasiado sufrimiento para su edad, pero emergió de esa experiencia con una profunda sabiduría en lugar de una amargura destructiva. «Debo decirte que mi madre nunca te odió, don Edward. Debo decirte que cuando me preguntaba por qué no teníamos dinero como otras familias, por qué vivíamos en una habitación tan pequeña, por qué tenía que trabajar tantas horas, siempre me decía que no era culpa de nadie, que a veces la vida era así, que teníamos que agradecer lo que teníamos y trabajar duro para mejorar nuestra situación». Don Eduardo sintió que el mundo se mecía a su alrededor como un barco en perfecta tortura. La brutal honestidad del niño, sumada a la revelación del perdón incondicional de su madre, creó un conflicto emocional que no pudo gestionar con las herramientas psicológicas que había desarrollado durante su carrera empresarial. «Pero yo sé la verdad, don Eduardo. La sé. Sentiste la desesperación cuando te enterraste en el camino. Los vecinos me lo contaron después de su muerte, cuando no pudiste protegerme de esa realidad. Miguel Ángel, yo no sabía que las cosas habían sido tan difíciles para ti, no sabía que...». «No lo sabías», interrumpió el niño, y por primera vez su voz también sonó ligera, cargada de una emoción que había estado reprimiendo con una fuerza de voluntad extraordinaria. «¿No sabías que cuando una mujer se sentía avergonzada, esa mujer y su bebé sufrían? ¿No sabías que mi madre lloraba en silencio por las noches cuando creía que yo dormía,
pero yo podía oírla desde mi colchón en el suelo. ¿No sabías que dejaste de ir a la escuela para ayudarla con sus estudios cuando tenías solo unos años? Cada pregunta era un latigazo que desvelaba profundos legados en la conciencia del millonario. Legados que habían permanecido ocultos durante años, tras justificaciones corporativas y racionalizaciones morales. Don Eduardo relata que durante décadas vivió en una hermética burbuja de privilegio, donde las consecuencias de sus decisiones empresariales eran meros números en informes trimestrales, carentes de rostros reales, carentes de historias humanas con nombres y apodos como los de Rosa María Hernández Jiménez y su hijo Miguel Ángel. «Siento», murmuró don Eduardo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera procesarlas por completo, surgiendo de un lugar profundo de su alma que llevaba décadas dormido. «Siento tanto, Miguel Ángel. El sentimiento es indescriptible. ¿Lo sientes?». El chico me miró con una expresión que mezclaba genuina sorpresa y comprensible escepticismo. «Don Eduardo, sabes lo que realmente tienes. Sabes que te desesperas por las noches porque no tienes suficiente dinero para pagar la luz y tienes miedo de que te pillen los ladrones. ¿Sabes lo que es ver a tu madre enferma, tosiendo sangre, y no poder llevarla al médico porque no tienes dinero ni ganas de comprar el camión que las lleva al hospital público?» Cada pregunta fue una revelación devastadora para don Eduardo. Toda su vida había considerado la pobreza una abstracción económica, algo que sabía que existía estadísticamente, pero que nunca había experimentado personalmente, ni había intentado comprender sus dimensiones humanas más básicas. Ahora, sentado en su lujoso coche, ante este chico que había experimentado cada una de estas realidades en carne propia, sintió una conexión tan profunda y penetrante que literalmente dejó de respirar. «No», respondí con sinceridad, con la voz apenas entrecortada. «No sé qué es todo eso. Ha vivido toda mi vida al margen de esas realidades. Solo mi mamá lo sabía, y yo nunca lo supe, don Eduardo. Nunca dije que lo que había pasado fuera injusto. Siempre me dije que teníamos que agradecer lo que teníamos, por poco que fuera. Siempre sentí que lo que uno guarda dura más que lo que recibe, pero yo no puedo ser como ella, no puedo fingir que lo que hiciste estuvo bien». La madurez emocional del niño era absolutamente asombrosa. Don Eduardo contó que se encontraba ante alguien que, a pesar de su corta edad, había desarrollado una comprensión del mundo mucho más profunda, auténtica y real que la suya, forjada en el sufrimiento, pero moldeada por la sabiduría de una madre extraordinaria. «¿Qué quieres de mí, Miguel Ángel?», preguntó don Eduardo, y su pregunta estaba cargada de una vulnerabilidad genuina que nadie se había permitido expresar en décadas. «No quiero nada material para ti, don Eduardo», le respondió al chico, y fue una respuesta completamente millonaria que automáticamente suponía que este encuentro culminaría en algún tipo de exigencia económica. «No vine aquí a pedir dinero, ni a cantar, ni a causar daño físico o emocional. Vine porque necesitaba que entendieras que mi madre existía como una persona real, no como un número en tu nombre». Don Eduardo sintió que lágrimas que no había derramado desde los terribles días que siguieron a la muerte de su esposa Margarita, comenzaban a brotar de sus ojos, nublando su visión del niño frente a él. Se necesitaba que Rosa María Hernández Jiménez fuera más que un simple empleado de limpieza fácilmente reemplazable. Era una persona real, con sueños reales, con un chico al que amaba más que a su propia vida y por quien estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio. La nobleza del niño, su total ausencia de resentimiento a pesar del devastador sufrimiento que había padecido, su movimiento de una forma que nunca antes había experimentado.
Era como si Miguel Ángel hubiera tomado todo el dolor de su experiencia y lo hubiera destilado en una sabiduría pura, libre de amargura, centrada no en la venganza, sino en la comprensión y el apoyo emocional. Ella era una buena mujer, murmuró don Eduardo con las palabras arrastradas y forzadas en una garganta cargada de emoción. Era la mejor mujer del mundo, confirmó Miguel Ángel, con la voz ligeramente quebrada al mencionar a su madre, revelando por primera vez la profundidad del dolor que había controlado heroicamente durante toda la conversación. Y murió cansada, don Eduardo. Trabajó para que usted pudiera vivir un día más. Nunca tuve vacaciones, nunca pude comprarme un vestido bonito, nunca pude ir al médico cuando me sentía mal, porque todo el dinero que ganaba era para mí, para mi comida, para mi ropa, para mis medicinas cuando estaba enfermo. El peso de la realidad descrita por el niño aplastó cualquier defensa que don Eduardo pudiera haber mantenido. Si la historia afirmaba que vivía en un universo paralelo, donde sus decisiones empresariales no tenían rostro humano, donde la eficiencia operativa y la rentabilidad sostenible justificaban automáticamente cualquier daño colateral humano, Miguel Ángel, dijo don Eduardo con la voz temblorosa, con una emoción que no sentía desde hacía años. Quiero hacer algo para compensarlo de alguna manera. Quiero ayudar a construir una vida mejor. El niño se quedó mirando fijamente durante varios segundos, y en sus ojos había un conocimiento que trascendía por completo su edad cronológica. ¿Por qué, don Eduardo? ¿Por qué se siente culpable ahora? ¿Por qué ahora sé quién era mi madre y puedo afrontar las consecuencias de sus decisiones? Su culpa no me devolverá a mi madre. Su dinero no me robará los años que pasamos con hambre, frío y miedo. La respuesta del niño fue como un balde de agua helada sobre las buenas intenciones de don Eduardo. Ojalá pudiera decirle que su impulso inmediato de ayudar provenía en realidad de la culpa, y que Miguel Ángel tenía la inteligencia emocional suficiente para reconocerla y nombrarla sin ambigüedades. Tienes razón, admitió don Eduardo con la honestidad de que él también sufría. Totalmente cierto. Nada de lo que has hecho ha cambiado el pasado. Nada te devolverá a tu madre. Pero quizás puedas hacer algo por tu futuro, algo que no esté motivado solo por la culpa, por reconocer que mereces oportunidades que te negaron injustamente. ¿Mi futuro? Sonrió Miguel Ángel con una tristeza tan profunda que me partió el corazón. Don Eduardo, mi futuro es seguir vendiendo chicas en los semáforos cuando llueve como hoy, seguir lavando coches en los estacionamientos, seguir viviendo de día como lo ha hecho estos 3 meses desde que murió mi madre. Mi futuro es crecer sin mi madre, sin escuela, sin oportunidades reales de progreso. No necesito que me tengan lástima. No es una lástima, dijo don Eduardo con una firmeza que le dolía, una convicción que quizá emergía de un rincón profundo de su alma que llevaba décadas latente. Es justicia. Es hacer lo correcto después de haber causado tanto daño. ¿Justicia?, preguntó el niño arqueando las cejas con una expresión que mezclaba incredulidad y curiosidad. ¿Qué justicia, don Eduardo? La justicia que no existió cuando despidió a mi madre embarazada. La justicia que no existió cuando mi madre murió trabajando sin que nadie rindiera cuentas por las circunstancias que llevaron a esa situación. Justicia, don Eduardo, es que usted separó lo que él hizo. Es que usted separó que sus decisiones tienen consecuencias devastadoras para personas reales. Esa es la única justicia que podemos buscar hoy. Don Eduardo sintió que algo fundamental se quebraba en su interior, como un colmillo que finalmente cedía tras años de presión acumulada. A lo largo de su carrera empresarial, tomó decisiones basándose únicamente en números, eficiencia operativa, rentabilidad trimestral
y posiciones competitivas en el mercado. Despidió a maestros durante las recesiones económicas sin conocer sus historias personales, sin considerar a las familias que dependían de esos empleos, sin siquiera considerar momentáneamente las consecuencias humanas de sus acciones administrativas. Miguel Ángel, dijo don Eduardo, y su voz suena distinta, más humana, despojada de la autoridad artificial que ha cultivado durante décadas. Tiene años dulces y habla como si fuera un filósofo de 4 años con décadas de experiencia en el sufrimiento humano. Cuando uno vive lo que yo he vivido, crece rápido, don Eduardo. Cuando uno tiene que cuidar a su madre enferma, prepararse para la maleza porque no hay dinero para medicinas, cuando uno tiene que buscar trabajo estos días vendiendo dulces de camiones, cuando uno tiene que organizar un funeral para los años dulces, pidiendo dinero prestado de lugares donde no hay mucho, uno aprende cosas de la vida que no debería aprender tan joven. La crueldad de estas palabras golpeó a don Eduardo como un puñetazo en el estómago. Si consideramos que, mientras estaba ocupado con complejas fusiones corporativas, estrategias de expansión internacional e informes de analistas financieros, este chico lidiaba con responsabilidades que muchos adultos nunca enfrentan, desarrollando una fortaleza emocional que él, con toda su experiencia y educación, ya necesitaba cultivar. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó don Eduardo. ¿Cómo vas a vivir en el futuro inmediato? ¿Cómo he vivido estos 3 meses desde que murió mi madre? Un día a la vez, una comida a la vez, un peso a la vez. Los vecinos de la colonia me ayudan cuando pueden. Don Aurelio, que tiene un puesto de tacos cerca de mi casa, a veces me da cambio, así que me ayuda a limpiar su carrito y a lavar los platos. Doña Carmen, que vive en el apartamento de al lado, me deja usar a su lavandera para lavar la ropa cuando tengo suficiente dinero para el jabón. No es una vida fácil, don Eduardo, pero la mía sí lo es, y la vivo con la dignidad que me enseñó mi madre. Don Eduardo observaba al niño con una mezcla de profunda admiración y genuino horror. La dignidad con la que Miguel Ángel describía su situación de extrema pobreza contrastaba directamente con su propia falta de fortaleza emocional ante la adversidad. Allí estaba un niño de apenas 18 años, que había perdido a su madre, que vivía en condiciones inimaginables, que se esforzaba por sobrevivir día a día, y aún así mantenía una serenidad y una nobleza de espíritu que lo humillaban profundamente. Pero es un niño, insistió don Eduardo, como si repetir esta verdad pudiera cambiar la realidad. Deberías estar en la escuela aprendiendo matemáticas e historia. Deberías jugar al fútbol con amigos de tu edad. Deberías tener un adulto que te cuide, que se preocupe por tu bienestar, que planifique tu futuro. Sí, debería, admitió Miguel Ángel con una sencillez devastadora. Pero la vida no siempre fue como debía ser, ¿verdad, don Eduardo? Mi madre debería haber tenido un trabajo estable y bien pagado cuando estaba avergonzada. Debería haber crecido con una madre que no tuviera que trabajar largas horas para mantenerme. Deberíamos haber tenido acceso a atención médica cuando mi madre empezó a toser sangre. Muchas cosas deberían ser diferentes en este mundo. El niño hizo una pausa y miró por la ventanilla del coche, observando cómo la lluvia amainaba poco a poco, permitiendo que algunos rayos de sol se filtraran a través de las nubes grises que habían dominado el cielo nublado toda la tarde. Pero no vine aquí a preguntarme qué debería ser, don Eduardo, continuó con esa madurez inquietante. Vine porque necesitaba que comprendiera que mi madre existió, que fue importante para alguien, que su muerte dejó un verdadero vacío en el mundo. Vine porque me enseñó que cuando alguien te lastima, tienes 2 opciones. Puedes guardar rencor y dejar que te consuma lentamente como un cáncer emocional, o puedes enfrentar a esa persona y decidir la verdad, para que tal vez, solo tal vez, no le haga lo mismo a otra familia.
Don Eduardo sintió que el mundo se había derrumbado por completo. La sabiduría de este niño dulce, forjada en el sufrimiento más extremo, pero completamente libre de amargura destructiva, la humildad de una manera que trascendió cualquier experiencia previa en su vida. Si se notaba, Miguel Ángel no había venido buscando venganza personal, sino a sembrar una semilla de conciencia en su corazón, con la esperanza de que esta semilla germinara y evitara que otras familias sufrieran el mismo destino. Eres extraordinario, Miguel Ángel, murmuró don Eduardo con genuina reverencia. Tu madre hizo un trabajo increíble por ti. Logró crear un ser humano extraordinario en circunstancias que destrozaban a la mayoría de la gente. Mi madre era especial, confirmó el niño, y por primera vez, desde que se subió al coche, un niño pequeño pero genuino iluminó su rostro como un rayo de sol después de la tortura. Comprendí que, por muy difícil que sea la situación, siempre hay que mantener la dignidad. Comprendí que lo que se guarda dura más que lo que se recibe, y sentí que siempre hay que decir la verdad, aunque sea dolorosa de oír y de decir. ¿Y qué es en concreto lo que tienes que decir hoy?, preguntó don Eduardo, pero presentía que ya sabía la respuesta en lo más profundo de su corazón. Miguel Ángel la miró directamente a los ojos y al hacerlo, su voz tenía la profunda solemnidad de un juez que pronuncia una sentencia definitiva que cambiará el curso de una vida. Vine dijo que usted tiene un enorme poder para cambiar vidas, don Eduardo, pero ese poder conlleva una responsabilidad moral que no estaba cumpliendo plenamente. Vine le dijo que cada persona que trabaja para usted tiene una historia única, una familia que depende de este trabajo, sueños, miedos y esperanzas como los de mi madre. Hemos visto que sus decisiones empresariales no son solo números abstractos en un papel, sino que afectan a personas reales, de maneras reales y devastadoras. Don Eduardo sintió que algo se desmoronaba definitivamente en su interior, pero al mismo tiempo algo completamente nuevo empezó a surgir de los siglos de su antigua forma de ver el mundo. No era solo su culpa por lo que había pasado con Rosa María y Miguel Ángel, sino una comprensión mucho más amplia y fundamental de cómo había vivido durante décadas. Tienes razón, admitió don Eduardo con una honestidad que lo sorprendió. Totalmente cierto. Vivía en una burbuja de privilegios, tomando decisiones que afectaban a miles de personas, sin tomarse el tiempo de considerar las consecuencias humanas de esas decisiones. Por supuesto, respondió Miguel Ángel con una sencillez sin rastro de arrogancia. Mi madre también tenía razón cuando me dijo que las personas podían cambiar si realmente lo deseaban, si estaban dispuestas a hacer el difícil trabajo emocional que requiere una auténtica transformación. ¿Crees que puedo cambiar?, preguntó don Eduardo con una vulnerabilidad palpable en su voz, como la de un niño pequeño que se pregunta si aún podría ser perdonado después de cometer un terrible error. Miguel Ángel estudió atentamente durante varios segundos antes de responder, como si evaluara no solo las palabras que acababa de escuchar, sino la genuina sinceridad que había detrás de ellas. No lo sé, don Eduardo. Eso es cosa suya. Lo que está en juego es una confrontación de verdades incómodas sobre usted mismo y su compromiso de hacer cambios reales, no solo promesas vacías. Lo que es cierto es que hoy no es el mismo hombre que era cuando me sometió a su coche hace una hora. Y tenía razón. Don Eduardo percibió que algo fundamental había cambiado durante esa extraordinaria conversación. La noticia de su enfermedad terminal, que recibió una mañana y que había sido el acontecimiento más devastador de su vida hasta ese momento, se mezclaba ahora con una nueva y dolorosa comprensión de cómo había estado viviendo, de las oportunidades perdidas de ser mejor persona,
del tiempo dedicado a una búsqueda desesperada que ahora se revelaba completamente vacío. «Miguel Ángel», dijo don Eduardo con la voz temblorosa, una mezcla compleja de emoción y determinación, «quiero que entiendas que todo lo que me dijiste hoy, cada palabra, cada revelación, cada momento de esta conversación, será mi amigo para siempre. Cambiarás mi forma de ver el mundo, cómo tomo decisiones, cómo trato a la gente. Eso espero de verdad», respondió el niño, «porque mi madre murió creyendo que las personas son buenas en el fondo, que solo necesitan que alguien les muestre el camino correcto para alcanzar su mejor versión. Quiero creer lo mismo que ella me enseñó, pero necesito ver pruebas de que esta creencia está justificada». La fe de Miguel Ángel en el vínculo fundamental de la humanidad, a pesar de todo el sufrimiento que experimentó en sus cortos y dulces años, fue profundamente sentida por don Eduardo. Si alguien sabía que este niño poseía fortaleza espiritual, la capacidad de mantener la esperanza en medio de la adversidad, él, con toda su experiencia vital y educación formal, ya la había desarrollado. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo don Eduardo. «Sí, claro». ¿Cómo no voy a sentirme completamente furioso contra el mundo? ¿Cómo no voy a odiarme visceralmente después de todo lo que tú y tu madre sufrieron como consecuencia directa de mi decisión? Miguel Ángel consideró cuidadosamente la pregunta antes de responder, como si estuviera estudiando, accediendo a algún lugar profundo de su sabiduría interior para encontrar las palabras adecuadas. «Porque el odio no me devolverá a mi madre, don Edward. Porque el odio no mejorará mi situación actual, no me dará comida ni tecnología más segura. Y porque mi madre me enseñó que el odio es como tomar veneno y esperar que alguien más muera. Solo te dura, te consume por dentro, te convierte en una versión más pequeña y amarga de quien podría ser». La profunda sabiduría de estas palabras, provenientes de la boca de un niño dulce que había perdido todo lo que amaba en el mundo, resonó plenamente y sin ser desconocida para don Eduardo. Si consideramos que Miguel Ángel aprendió lecciones sobre el perdón, la resiliencia y la fortaleza emocional que muchos adultos nunca aprenden, incluso después de décadas de terapia y autorreflexión. «Tú, mamá, ¿sabías que algún día planeaba venir a hablar con mi amiga?» «No», respondió Miguel Ángel, negando lentamente con la cabeza. «Murió sin saber que descubriste la verdad sobre por qué perdió su trabajo en tu empresa. Nunca quiso que guardara rencor hacia nadie. Siempre me ocultó los detalles más dolorosos de nuestra situación. Pero después de su muerte, los vecinos de la colonia me contaron toda la verdad. Le dije que estaba avergonzada y desesperada. Le dije que tuve que vender hasta su vestido de quinceañera para sobrevivir los primeros meses después de perder su trabajo. ¿Y entonces decidiste buscarme específicamente a mí?» «No de inmediato. Primero, estuve muy enojada durante varias semanas, con una rabia que nunca antes había sentido. Luego estuve muy triste, llorando todas las noches hasta que se me acabaron las lágrimas. Después de todo lo que has pasado, el frío y mi realidad, no poder sobrevivir sola. Pero hace unas semanas, cuando estaba aquí en el centro viendo tu Mercedes pasar por la avenida, recordé algo muy importante que mi madre siempre me dejaba». «¿Qué dices concretamente?» «Me dijo que cuando sufres profundamente en lo más profundo de tu alma, puedes hacer dos cosas. Puedes guardártelo y dejar que se infecte lentamente como una infección emocional, o puedes sacarlo a la luz y convertirlo en algo útil para ti y para los demás. Como cuando cortas algo filosóficamente, puedes dejar que infecte la herencia y se convierta en algo malo, o puedes purificarlo adecuadamente y dejar que sane de la manera adecuada». Don Eduardo asintió lentamente, comprendiendo la metáfora médica que el niño había utilizado para explicar su proceso emocional.
Así que decidí que tenía que venir a hablar contigo cara a cara. No para causarte daño físico ni emocional, sino para limpiar el legado emocional que guardé en mi corazón, para que puedas respirar con toda la verdad sobre lo que pasaste y para que puedas seguir adelante con mi vida sin cargar para siempre con el peso de todo lo que nunca te conté. ¿Ahora? ¿Sientes que ya lo dijiste todo? Miguel Ángel asintió lentamente, con una expresión de paz que no estaba presente al inicio de su conversación. Sí, dije que mi madre existió como persona real, no como una estadística laboral. Dijiste que era una buena mujer que no merecía lo que pasó. Dijiste que sus decisiones empresariales tienen consecuencias devastadoras para personas reales, con nombres, parientes y familias. Dijiste que tienes el poder de hacer las cosas de manera diferente en el futuro. Mi trabajo aquí ha terminado. ¿Y ahora qué pasó? ¿Nos separamos y seguimos con nuestras vidas como si esta conversación nunca hubiera sucedido? Ahora decides qué hacer con todo lo que dijiste. Hiciste mi parte, cumpliste la promesa que me hiciste de decir la verdad. Lo que hagas con esa verdad es enteramente tu responsabilidad. Don Eduardo miró al niño con admiración por la felicidad que sentía al mismo tiempo. Miguel Ángel había logrado algo que ningún asesor empresarial, ningún consejero espiritual, ningún amigo cercano había logrado jamás. Había abierto completamente los ojos a la realidad de cómo sus acciones afectaban a los demás y había sembrado verdaderas semillas de cambio en su corazón. Miguel Ángel, dijo don Eduardo con una firmeza renovada en su voz, una determinación que no había sentido en décadas. Quiero que entiendas que todo lo que me has dicho hoy cambiará radicalmente mi forma de actuar en mi empresa y en mi vida personal. Te doy mi palabra de honor. ¿Vale algo tu palabra, don Edward?, preguntó el niño, y la pregunta no contenía ni malicia ni sarcasmo, sino más bien una genuina curiosidad, natural por la experiencia de quien ha aprendido a ser cauteloso con las promesas de los adultos. La pregunta le cayó como un balde de agua helada a don Eduardo. Si dices, con dolorosa claridad, que durante años tu palabra estuvo completamente subordinada a tus intereses económicos inmediatos, ¿cuántas promesas has hecho y no las has cumplido? ¿Cuántos compromisos has abandonado en silencio cuando obstaculizaban tus metas financieras? Quiero que valga algo real, respondió don Eduardo con brutal honestidad. Quiero que mi palabra signifique algo tangible, algo en lo que la gente pueda confiar genuinamente. Así que lo has presentado todos los días, dijo Miguel Ángel con la serenidad de quien entiende el peso de las promesas. Porque hay muchas otras familias como la mía que dependen completamente de las decisiones que tomas a diario en tu oficina. Don Eduardo asintió, sintiendo el peso de esta responsabilidad de una manera que nunca antes había experimentado en toda su carrera empresarial. ¿Estás bien?, preguntó don Eduardo, pero sabía que la pregunta era inapropiada dadas las circunstancias. ¿Puedes acercarte a los recursos que tienes ahora? Haré todo lo que pueda, respondió Miguel Ángel con esa dignidad inquebrantable que caracterizó toda su conversación, como siempre lo ha hecho desde que tengo memoria. Y sí, quería ayudar de alguna manera concreta, no por culpa ni por caridad, sino porque creía de verdad que te mereces oportunidades que te han negado injustamente. Miguel Ángel miró atentamente durante varios segundos antes de responder. ¿En qué tipo de ayuda específica estás pensando? No, lo sé exactamente hoy. Quizás podrías volver a la escuela y terminar tu educación. Quizás podrías tener un lugar más seguro y cómodo donde vivir. Quizás podrías tener acceso a libros, computadoras, las herramientas que necesitas para construir un futuro diferente. Don Eduardo, interrumpió Miguel Ángel con suavidad pero firmeza. No vine aquí a pedir limosna ni a buscar beneficio personal.
Vine exclusivamente a contar la verdad sobre lo sucedido. Si quiere ayudarme de alguna manera, la mejor ayuda que puedo brindarle es asegurarme de que ningún otro niño pase por lo que usted pasó. Que ninguna otra familia sea destruida por decisiones corporativas tomadas sin considerar las consecuencias humanas. La respuesta del niño pasó desapercibida para don Eduardo. En lugar de aprovechar la oportunidad para buscar un beneficio personal inmediato, Miguel Ángel pensaba en otros niños que podrían estar en la misma situación, en otras familias que podrían correr la misma suerte que él. ¿Cómo puedo hacer esto específicamente? ¿Qué cambios concretos deben implementarse? Tratar a sus empleados como personas reales, no como números intercambiables en una hoja de cálculo. Recordar que cada uno de ellos tiene una familia que depende completamente de este trabajo para sobrevivir. Considerar cuidadosamente las consecuencias humanas antes de tomar decisiones que afecten la vida de las personas. Don Eduardo sintió que cada palabra del niño se le pegaba a la memoria como un fuego, como si se le grabara a fuego en la conciencia. Se dijo a sí mismo que Miguel Ángel simplemente le estaba dando una lección devastadora sobre su pasado, así como un manual detallado para transformar su futuro. ¿Sabes qué, Miguel Ángel?, dijo don Edward tras un largo silencio meditativo. Hoy recibí una noticia muy difícil sobre mi salud. Los médicos me dijeron que tenía un cáncer avanzado, lo que no me daría mucho más de vida. Quizás 6 meses, quizás 8, si tengo suerte con los tratamientos. Los ojos del niño se abrieron con una expresión genuina y de forma bastante inesperada, con verdadera compasión por el hombre que era indirectamente responsable de la muerte de su madre. ¿Está muy enfermo por qué? Sí. Mucho infierno. Terminal, según los expertos. Miguel Ángel asintió lentamente, procesando esa nueva información con la misma velocidad con la que la había estado manejando durante toda la conversación. Así que tú también tienes miedo, dijo el niño, y no era una pregunta ni una observación empática. Sí, tengo mucho miedo, más miedo que nunca en mi vida. Mi madre también se asustó mucho al saber que había estado enferma las últimas semanas. Pero le dije algo que jamás olvidaría, que lo importante no era el tiempo que me quedaba de vida, sino qué haría yo con el tiempo que tuviera disponible. Don Eduardo sintió que las lágrimas, que había estado conteniendo heroicamente durante toda la conversación, finalmente empezaban a correr libremente por su hocico, dejando rastros de ensalada sobre su piel envejecida. Tu mamá era increíblemente sabia. Sí, eso fue. Y pensé que tú también serías sabio, don Eduardo, si de verdad quieres ser como él y estás dispuesto a hacer el trabajo emocional que exige. ¿Crees que aún tengo tiempo para arreglar las cosas? ¿Cómo reparar parte del daño que causó? Mi madre siempre me decía que mientras estuviera viva y consciente, siempre habría tiempo para hacer lo correcto. El problema es que mucha gente no se da cuenta de esta oportunidad hasta que es demasiado tarde para aprovecharla. Don Eduardo asintió, comprendiendo el mensaje implícito pero profundo. Aún tenía tiempo, pero no lo desperdiciaba en lamentaciones estériles, sino en acciones concretas y transformadoras. Miguel Ángel, dijo don Eduardo, con una voz que transmitía una nueva solemnidad, una gravedad que parecía emanar de lo más profundo de su alma. Te prometo solemnemente que emplearé cada día de mi vida para intentar reparar parte del daño que me causó durante mi carrera, no solo a ti y a la sagrada memoria de tu madre, sino también a todas las personas y familias que han influido en el desempeño de mis decisiones empresariales a lo largo de las décadas. ¿En serio?, preguntó Miguel Ángel, y su voz tenía una esperanza cautelosa pero genuina. ¿De verdad? Cumpliste mi palabra, y esta vez mi palabra significará algo absolutamente real y tangible. Miguel Ángel asintió lentamente,
y don Eduardo pudo ver que el niño deseaba desesperadamente convertirse en él, pero también había aprendido a desconfiar de las grandiosas promesas de los adultos que ejercían el poder. Espero sinceramente que cumplas tu palabra, don Eduardo, por ti mismo, por tu alma y por todas las familias que dependen de las decisiones que tomes en tu empresa. Lo cumpliré, dijo don Eduardo, con una firmeza que lo sorprendió, una convicción que parecía surgir de un lugar profundo en él que llevaba décadas latente. No sé exactamente cuánto tiempo llevo en este mundo, pero usaré cada día, cada hora, cada decisión para intentar ser mejor persona que él. Miguel Ángel permaneció en silencio durante varios minutos, mirando el mundo exterior por la ventanilla del coche. La lluvia había parado por completo, y los primeros rayos dorados del sol de la tarde comenzaban a filtrarse entre las nubes grises que se dispersaban lentamente por el cielo de Guadalajara. Era como si la tormenta emocional que habían compartido también estuviera llegando a su fin de forma natural. Don Eduardo, dijo finalmente Miguel Ángel, rompiendo el silencio contemplativo. ¿Puedo pedirle un favor especial? Por supuesto, lo que sea necesario. Cuando haces cambios en tu empresa, cuando tomas decisiones que afectan la vida de tus empleados, recuerda siempre el nombre de mi madre, Rosa María Hernández Jiménez. ¿Recuerdas que era una persona real, con sueños y esperanzas reales, y un hijo al que amaba más que a nada en el mundo? Te prometo que nunca olvidaré tu nombre, dijo don Eduardo, y las lágrimas seguían rodando por su rostro como pequeños ríos de alivio emocional. Te prometo que cuando tomes cualquier decisión que pueda afectar la vida de alguien, pensaré específicamente en Rosa María y en ti. Ser mi conciencia, mi recordatorio constante de que toda decisión empresarial tiene consecuencias humanas reales. Gracias, murmuró Miguel Ángel, y don Eduardo pudo ver que el niño también tenía lágrimas brillando en sus ojos oscuros. ¿Puedo preguntar algo más, algo personal? Sí, claro. ¿Cuál es el sueño de tu madre para tu futuro? ¿Qué quería que fueras de mayor? Un sueño triste pero hermoso iluminó el rostro de Miguel Ángel, cambiando por completo su expresión y permitiendo a don Eduardo vislumbrar al niño feliz que pudo haber sido en otras circunstancias. Ojalá fueras el maestro. Dije que los maestros son las personas más importantes del mundo, porque la vida cambia a una persona a la vez, enseñando a los niños a ser mejores que sus padres, rompiendo los ciclos de pobreza e ignorancia. Don Eduardo sintió que algo se rompía y se reconstruía simultáneamente en su corazón al escuchar estas palabras. ¿Y tú? ¿También quieres ser maestro? Sí, respondió Miguel Ángel sin dudarlo. Quiero enseñar a los niños pobres como yo, niños de comunidades marginadas, que sin importar dónde estén, sin importar lo difícil que sea su situación actual, pueden llegar a donde quieran si son estudiantes dedicados y nunca se rinden. ¿Sabes qué, Miguel Ángel?, dijo don Eduardo, con una férrea determinación en su voz que no se había sentido en años. El sueño de tu madre se hizo realidad. Fuiste un maestro y fuiste el mejor maestro que ha tenido este país. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Porque yo personalmente me encargaré de ese mar. Volviste a la escuela. Tuviste que esforzarte al máximo para estudiar y destacar académicamente, y cumpliste el sueño que tu madre tenía para ti. Miguel Ángel lo miró con una mezcla de comprensible esperanza, incredulidad y cautela. ¿Por qué harías esto por mí? ¿Qué ganarías ayudándome? Porque tu madre se lo merece, porque tú te lo mereces después de todo lo que has sufrido, y porque necesito hacer algo realmente bueno con el tiempo que paso en este mundo. ¿Y no quieres su ayuda? ¿Y prefieres seguir adelante por tu cuenta, como él?
Don Eduardo sonrió, reconociendo en esa pregunta la misma dignidad inquebrantable que caracterizó toda su conversación con el muchacho. Entonces, respetaré completamente tu decisión. Pero Miguel Ángel, aceptar ayuda cuando realmente la necesitas no es señal de debilidad ni dependencia. Es una muestra de sabiduría práctica. Tu madre aceptó trabajos que probablemente no eran lo suyo para poder alimentarte y cuidarte. Ese no es el hijo menos digno, pero sí el más fuerte y admirable. Miguel Ángel consideró las palabras cuidadosamente durante varios minutos, claramente luchando internamente con una decisión muy difícil para alguien que había aprendido y dependía solo de sí mismo. De acuerdo, dijo finalmente, y don Eduardo comprendió que era una decisión realmente difícil. Acepto su ayuda, pero con condiciones muy específicas que no son negociables. ¿Cuáles son estas condiciones? Primero, que el mar sea solo para mí, que también ayude a otros niños como yo, a otros huérfanos de las colonias pobres, de forma concreta. Segundo, que hagan cambios reales y permanentes en su empresa para que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que pasamos mi madre y yo. Y tercero, que me permitan trabajar para ganarme parcialmente esta oportunidad, porque no quiero sentir que es solo caridad. Don Eduardo sintió que su corazón se llenaba de una emoción que no había experimentado en décadas. Un propósito real, significativo y trascendente. Acepto todas tus condiciones, dijo don Eduardo. Es más, te prometo que estas cosas serán mis prioridades absolutas por el resto de mi vida. Miguel Ángel extendió su pequeña pero fuerte mano a don Eduardo, y cuando el millonario la tomó, sintió que estaba vendiendo no solo un negocio práctico, sino también una transformación fundamental e irreversible de su alma. Entonces tenemos un acuerdo, dijo Miguel Ángel con la seriedad de alguien mucho mayor. Tenemos un trato, confirmó don Eduardo, sintiendo que esas palabras marcan el verdadero inicio de su vida, en su final. El sol ya había salido por completo, bañando las calles mojadas de Guadalajara con una luz dorada que hacía brillar los charcos como espejos. La luz se filtraba por las ventanillas del Mercedes, iluminando sus rostros y creando una atmósfera casi sagrada dentro del coche. Don Eduardo dijo que empezó el día creyendo que su vida había terminado con el diagnóstico de cáncer terminal. Pero ahora, sentado ante este niño extraordinario, sentía que su verdadera vida, su vida plena, apenas comenzaba. Miguel Ángel, dijo don Eduardo, ¿puedo llevarte a casa? Me gustaría ver el lugar donde vivo. Sí, le respondió al niño. Pero primero, ¿podríamos pasar por el cementerio donde está enterrada mi madre? Quiero contarte lo que pasó hoy. Quiero que cumplas tu promesa de decir la verdad. Don Eduardo sintió que sus lágrimas se calmaban con su regreso, pero esta vez eran lágrimas de una emoción diferente, más pura. Claro, me sentí muy honrado de saber dónde descansa Rosa María. Mientras don Eduardo arrancaba el motor del Mercedes y seguía las precisas instrucciones de Miguel Ángel, relataba cómo este encuentro cambió no solo su perspectiva del pasado, sino también su visión del futuro. Tenía 6 meses, como algunos médicos, pero por primera vez en décadas sabía exactamente qué haría con ese preciado tiempo. El cementerio de la colonia Mirabal se ubicaba en una modesta colina a las afueras del pueblo, con tumbas de ancianos y flores silvestres que crecían espontáneamente entre las lápidas de concreto. Era un lugar humilde, pero digno del cariño de las familias que visitaban regularmente a sus seres queridos. Miguel Ángel guió a don Eduardo hasta una tumba particularmente modesta, marcada únicamente por una cruz de madera pintada de blanco y el nombre Rosa María Hernández Jiménez, escrito con pintura que había comenzado a desteñirse por la intemperie. «Aquí está mi madre», dijo Miguel Ángel, situándose junto a la tumba con la naturalidad de quien ha hecho ese gesto muchas veces. Don Eduardo
se arrastró tras él, sintiendo el peso devastador de la realidad. Había enterrado a la mujer cuya vida había cambiado drásticamente con una decisión empresarial que, en ese momento, parecía completamente rutinaria y justificable. «Rosa María», murmuró don Eduardo, dirigiéndose a la tumba como si ella pudiera oírlo. «Hoy conocí a tu hijo. Es absolutamente extraordinario. Hiciste un trabajo maravilloso criándolo en circunstancias que destrozarían a la mayoría de las personas. Y quiero que sepas que lamento profundamente lo que te hice. Lamento no haber visto su humanidad cuando tuviste la oportunidad». Miguel Ángel miró a don Eduardo con genuina sorpresa. «¿En serio está hablando con mi madre?» «Sí». «¿Crees que está mal?» «Para nada. Mi madre siempre me decía que los muertos podían oírnos perfectamente si hablábamos con el corazón completamente abierto». Don Eduardo continuó parloteando en la tumba, sintiendo que las palabras saladas venían de un lugar profundo de su alma que había dormido durante décadas. «Rosa María, tu hijo, el vino, me enseñó hoy algo que nadie más podría haberme enseñado en la última semana o 2 años de su vida. Comprendí que cada persona es importante como individuo único, que cada decisión tiene consecuencias devastadoras en la vida real, que el poder económico conlleva una responsabilidad moral que no he cumplido. Y te prometo, juro por la sagrada memoria de mi esposa, que usaré cada día de mi vida para honrar la lección que me enseñó tu hijo». Miguel Ángel permaneció en silencio, pero don Eduardo pudo ver las lágrimas rodando lentamente por las mejillas del niño. «También les prometo», continuó don Eduardo con una solemnidad que nunca antes había sentido, «que Miguel Ángel será un maestro, igual que sus hijos. Tendrán todas las oportunidades que desearon, pero no pudieron. Cambiarán el mundo, una vida a la vez, tal como se dieron cuenta de que era posible». Permanecieron acurrucados junto a la tumba durante varios minutos más, cada uno absorto en sus pensamientos y oraciones silenciosas. Finalmente, Miguel Ángel se recompuso lentamente. «Gracias por venir aquí conmigo», le digo al chico con genuina gratitud. «Gracias por traerme», respondió don Eduardo. «Tienes que estar aquí. Necesitaba ver este lugar». Mientras caminaba de regreso a Mercedes, don Eduardo sintió que algo fundamental había cambiado, de forma permanente e irreversible. No era solo culpa ni un deseo superficial de redención. Era una comprensión completamente nueva y profunda de lo que realmente significa ser humano, de la interconexión de todas las vidas, de nuestra responsabilidad mutua. En los meses previos a esta reunión transformadora, don Eduardo cumplió meticulosamente cada promesa que hizo. Reorganizó por completo las políticas laborales de Industrias Salinas, implementando generosas prestaciones por maternidad, un seguro médico integral que cubre no solo a los empleados, sino a toda su familia, y programas educativos para los hijos de todos los trabajadores. Creó un importante fondo de emergencia para empleados que enfrentaban dificultades económicas inesperadas y estableció un innovador programa de microcréditos para quienes deseaban emprender sus propios negocios. Pero los cambios fueron mucho más profundos que simples ajustes a las políticas corporativas. Don Eduardo se convirtió en un líder completamente diferente, un hombre que conocía personalmente a cada uno de sus empleados, que cuestionaba constantemente sus familias y aspiraciones, que celebraba sus logros personales y los apoyaba activamente en sus dificultades. Sus ejecutivos sufrían constantemente viéndolo recorrer las plantas de producción, hablar directamente con los operadores, escuchar atentamente sus sugerencias e inquietudes e implementar cambios con base en sus recomendaciones. Miguel Ángel no regresó solo a la escuela, pero rápidamente se convirtió en uno de los mejores estudiantes de su generación. Don Eduardo se aseguró personalmente
de que tuviera acceso a tutores privados de primera calidad, uniformes nuevos, libros de texto actualizados, computadoras de última generación y todo lo necesario para sobresalir académicamente. Y lo más importante, poco a poco, se convirtió en una figura paterna para el niño, visitándolo con regularidad y guiándolo no solo en sus estudios, sino también en su crecimiento personal y emocional. La transformación más notable de todas fue la que se produjo en nombre de Dom Eduardo. El hombre conocido durante décadas por su frialdad profesional y calculadora, se convirtió en un líder que irradiaba una humanidad genuina y profunda. Sus empleados comenzaron a expresar su no con el tono respetuoso de antaño, pero con genuino afecto y una alegría basada en el reconocimiento mutuo de la dignidad humana. Cuando el cáncer finalmente comenzó a cobrar su inevitable paz física, don Eduardo afrontó su enfermedad terminal con una serenidad que sorprendió a todos sus conocidos. Encontró una profunda paz al saber que había aprovechado estos últimos meses para reparar una parte significativa del daño causado durante décadas por decisiones corporativas inhumanas. En su lecho de muerte, rodeado de sus hijos Eduardo Jr. y Patricia, quienes habían regresado urgentemente de Estados Unidos al percatarse de la gravedad de su estado, y de Miguel Ángel, quien ya había sido adoptado legalmente por don Eduardo como su hijo menor, el millonario sonrió con una tranquilidad que nunca antes había experimentado en toda su vida. Miguel Ángel, le dijo al joven, que ya tenía 3 años y había crecido bastante tanto física como emocionalmente. ¿Recuerdas lo que me contaste aquel día lúdico en el coche sobre tomarse tiempo para hacer lo correcto? Sí, don Eduardo, lo recordaba perfectamente. Tenías toda la razón. Aún tenía tiempo para cambiar, para ser mejor persona. Y fuiste tú quien me ayudó a encontrar ese tiempo para aprovecharlo bien. Miguel Ángel tocó suavemente la mano del hombre que se convirtió en su padre adoptivo, su mentor, la persona que cambió por completo el rumbo de su vida. Cumpliste tu palabra, don Eduardo. Cumplí cada promesa que me hiciste. Mi madre estaría increíblemente orgullosa de lo que te has convertido. Don Eduardo cerró lentamente los ojos, sintiendo una paz profunda y completa. Empezó como un millonario rico en dinero, pero carente de humanidad, y terminó como un hombre que finalmente había comprendido el verdadero valor de la riqueza. La capacidad de cambiar vidas para mejor, de crear esperanza donde antes había desesperación, de tender puentes de humanidad donde antes había muros de indiferencia. Miguel Ángel continuó sus estudios con la férrea determinación heredada de su madre, Rosa María, y la sabiduría práctica que aprendió de don Eduardo. Se graduó con honores de su curso preparatorio y obtuvo el diploma completo para estudiar pedagogía en la Universidad de Guadalajara. Durante sus años universitarios, trabajó incansablemente como voluntario en programas educativos para niños de bajos recursos, recordando siempre las palabras proféticas de su madre sobre cómo transformar el mundo de una persona a otra. Cuando finalmente obtuvo su licencia de maestro, Miguel Ángel fundó su propia escuela en el mismo barrio de Miravalle, donde creció, dedicando su vida profesional por completo a la enseñanza de niños que, como él, habían enfrentado adversidades extremas desde tiempos remotos. En su aula siempre había 2 fotografías memorables, una de Rosa María Hernández Jiménez, soñando con su uniforme de trabajo, y otra de don Eduardo Salinas Mendoza en sus últimos meses de vida, cuando su rostro reflejaba la paz de quien finalmente había encontrado su verdadero propósito. Estas fotografías fueron grabadas constantemente, y ellas grabaron en sus estudiantes que las personas pueden cambiar radicalmente si están dispuestas a enfrentar verdades dolorosas sobre sí mismas, que el perdón tiene un poder transformador extraordinario,
y que cada encuentro humano tiene el potencial de cambiar completamente el curso de múltiples vidas. La empresa textil de Dom Eduardo continuó operando con éxito bajo los principios humanitarios que estableció en sus últimos meses de vida, convirtiéndose en un modelo internacional de responsabilidad social corporativa en toda Latinoamérica. Los empleados trabajan con orgullo y valor, lo que se traduce en niveles de productividad y calidad que superan todos los récords anteriores, demostrando que tratar a las personas con dignidad no solo era moralmente correcto, sino también económicamente inteligente. Cada año, en el aniversario del asesinato de Rosa María, Miguel Ángel llevaba a sus alumnos más distinguidos al cementerio de la colonia para contar la historia completa de una mujer extraordinaria que había enseñado a su hijo que la dignidad personal nunca se medía en términos monetarios, y de 1.000.000 que aprendieron tarde pero completamente que la verdadera riqueza se encuentra en la capacidad de tocar positivamente los corazones humanos y cambiar vidas para mejor. La historia se convirtió gradualmente en una leyenda inspirada en toda la colonia, transmitida cuidadosamente de generación en generación, como un poderoso registro de que los encuentros más inesperados pueden llevarnos a las transformaciones más profundas y significativas, y que nunca, absolutamente nunca, es demasiado tarde para cambiar el curso fundamental de nuestras vidas. Si tenemos el coraje moral de escuchar la verdad cuando finalmente nos llega a través de las voces más inesperadas. Los niños del colegio de Miguel Ángel creían que toda acción tiene consecuencias, que toda decisión afecta a otros, que el poder siempre tiene responsabilidad y que la verdadera grandeza se mide no por lo que acumulamos para nosotros mismos, sino por lo que damos generosamente a los demás y por las vidas que logramos tocar durante nuestro tiempo en este mundo.